Capítulo 11. Puestos los ojos en Jesús. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Mateo 14, 22, 33. El incidente que ahora vamos a considerar presenta muchas características en común con el que hemos estudiado en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. El punto principal es que en este incidente, como en el otro, se centra su atención en la naturaleza, en el carácter de la fe y en la importancia de tener de ella una percepción correcta. Por supuesto, su enfoque es ligeramente diferente. El problema principal es que en aquel caso vimos que la fe es una actividad, algo que se debe aplicar. ¿Dónde está la fe de ustedes? Los discípulos tenían fe, pero no la estaban aplicando a su problema particular. Aquí, aunque todavía estamos considerando en términos generales la cuestión del verdadero carácter de la fe, esta es vista desde un aspecto un tanto diferente. Sin embargo, por importante que sea nuestra consideración principal, no podemos llegar a ella sin advertir una cuestión preliminar que resulta absolutamente esencial y determinante. Una vez más, aquí, como en el incidente de la tormenta en el lago, lo primero que notamos es la persona o personalidad, si prefieren, de nuestro bendito Señor Jesucristo. Una vez más, destaca Él aquí en toda la plenitud de su divinidad y de su singular deidad. Lo vemos caminar sobre las olas. Es Él quien camina, a pesar de que las aguas están tempestuosas y turbulentas. Lo vemos igualmente capacitando a su siervo, el apóstol, para hacer lo mismo. Una vez más, lo vemos mandando y controlando a los elementos. Tenemos que comenzar por aquí, porque no podemos iniciar nuestras consideraciones en cuanto a la fe, ni tener un verdadero entendimiento de esta, si a él no lo entendemos claramente. No estamos hablando de cualquier clase de fe, estamos hablando de la fe cristiana. Y para cualquier consideración al respecto, lo primero que hay que hacer es entender con claridad la persona de nuestro bendito Señor. No hay otro mensaje cristiano más allá de aquel que empieza por reconocer que Jesús de Nazaret es el Hijo unigénito de Dios, que es el Señor de la gloria, el Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos en el esplendor de su gloria, sobresaliendo como amo del universo, como Señor de los elementos. Él lo manifiesta y lo demuestra. Empezamos por aquí porque el propósito fundamental de estos evangelios es dárnoslo a conocer. También es absolutamente vital para cualquier consideración en torno a nuestro tema demostrar que todos nuestros problemas hallan su explicación de una u otra manera en nuestro error de no darnos cuenta de quién es Él. Resulta evidente, sin embargo, que el objeto principal de dejar consignado este incidente es el de llamar la atención a lo que le sucedió a Pedro.
En cada página de los Evangelios vemos a nuestro Señor en su gloria y deidad, pero cada incidente por separado nos presenta algo peculiar, algo especial de sí mismo, y ese algo especial, en este caso, es la forma particular en que este incidente afecta al apóstol Pedro. Pedro arranca tan bien y de un modo tan impresionante, después se mete en problemas y termina muy mal. He aquí el cuadro. Pedro, que al principio parece tan lleno de fe, termina como un miserable fracasado gritando con desesperación. ¿Con qué rapidez sucede todo? De este lago en particular sabemos que una de sus características principales es que sus tormentas sobrevienen súbitamente. Puede en cierto momento estar en calma y un instante después se desata una furiosa tormenta. Esto mismo le sucedió al lago en otra ocasión y también le sucedió a Pedro. Todo cambió súbitamente. Tal como yo lo entiendo, lo vital en este incidente es observar muy de cerca lo sucedido y hay que destacar lo siguiente, la enorme diferencia entre el milagro de calmar la tormenta y el caso ante nosotros es que en el primer caso la tormenta interviene como un factor inesperado que altera a los discípulos. Allí nuestro Señor se quedó dormido y después vino la tormenta, mientras que aquí no es absolutamente al caso, al menos en lo que concierne a Pedro. No hay nada nuevo, no hay ningún factor inesperado. La tormenta se había desatado ya, y ya se encuentra en todo su apogeo. Antes de que nuestro Señor llegue de cerca de la barca o se acerque a los discípulos. Se nos dice que la barca ya estaba en medio del lago, siendo sacudida por las olas, mientras que nuestro Señor estaba orando a solas en la falda de la montaña. Y esto es lo que debemos poner de relieve, que aquí los discípulos estaban en la barca sin nuestro Señor, y que la tormenta estaba enfurecida. De pronto el Señor aparece y el incidente tiene lugar. Hay que recordar que cuando Pedro salta de la barca no se enfrenta a ningún factor nuevo. No fue que él pisara primero el agua calmada y que luego llegara la tormenta. Esta ya está allí antes de que el Señor se acercara a la barca. A mi entender, este punto es muy importante. No hubo ningún factor inesperado como en la otra ocasión, y no obstante Pedro se vio en problemas, y llegó a sentirse infeliz, atemorizado y desesperado. La pregunta que el Señor le hace es, ¿por qué dudaste? Y la respuesta es que el problema, en su totalidad, radicaba en Pedro. Nuestro Señor pronuncia la diagnosis precisa. El problema es la poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se trata de la poca fe que da entrada a la duda. Me parece que aquí tenemos varias lecciones importantes, las cuales podemos aprender, y si las aprendemos y las asimilamos, nos salvarán de más de un ataque de depresión espiritual. Antes que ninguna otra cosa, debo señalar lo que me veo obligado a llamar la mentalidad de Pedro, o si se prefiere el temperamento de Pedro. En repetidas ocasiones hemos tenido que señalar el hecho de que cuando nos convertimos y somos salvados y nos hacemos cristianos, nuestro temperamento no cambia, sino que sigue siendo exactamente el mismo. No nos convertimos en otra persona, todavía somos los mismos. Todos podemos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y aunque podemos añadir, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, ese yo, no obstante, sigue siendo el mismo. Aun cuando llegamos a ser cristianos, no cambiamos, sino que seguimos siendo nosotros mismos, con nuestro mismo temperamento peculiar, con nuestras propias características particulares, lo cual redunda en que todos nosotros tenemos nuestros problemas particulares. Hay problemas fundamentales que a todos nos son comunes, y aun cuando nuestros problemas particulares se manifiesten bajo diferentes formas, caen en la categoría general de pecado y de resultado de la caída. Eso todos lo sabemos. No todos los miembros de la Iglesia,
ni de cualquier otro grupo son los mismos, aunque el grupo sea pequeño. El resultado es el mismo. Todos tenemos ciertas cosas acerca de las cuales debemos de tener un cuidado particular y excepcional. Hay gente a la que esto no le molesta en absoluto, aunque sí hay otras en las que deben tener mucho cuidado. Los de temperamento encendido tienen que cuidar muy de cerca ese temperamento. Igualmente cuidadosa debe ser la persona flemática y letárgica, porque es tan blanda en su mentalidad total que tiende a no erguirse cuando debería imponerse. Dicho de otro modo, todos nosotros tenemos nuestras propias dificultades, que por lo general surgen de nuestro propio temperamento, el cual Dios nos lo ha dado. De hecho, puedo ampliar este contexto y decir que, más que otra cosa, tenemos que vigilar nuestra fuerza y nuestro punto fuerte, porque es allí donde definitivamente todos tendemos a fracasar. Yo creo que esto podría decirse con certeza en cuanto a Pedro, quien se caracterizaba por su energía, por su capacidad para tomar decisiones inmediatas y por su dinámica personalidad, pero era entusiasta e impulsivo, lo cual constantemente lo metía en problemas. Conviene tener un carácter enérgico. Si entiendo bien al leer sus biografías, las acciones de algunos de los más grandes hombres que el mundo haya conocido hallan su explicación en su extremada energía, y no en su capacidad intelectual ni en su sabiduría. Fijémonos en este aspecto cuando leamos la vida de los reconocidos como grandes hombres. La energía es una cualidad formidable y esta viene acompañada, por lo general, de una tremenda capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, era esto lo que constantemente metía a Pedro en problemas. No es infrecuente que esto conduzca a una vida cristiana inconstante y carente de equilibrio. ¿Qué ejemplo tan a medida tenemos aquí? Fijémonos en Pedro al principio de este incidente, cuando reconoce al Señor. Lo vemos aquí en la barca en medio de la tempestad y con la suficiente fe para decirle a nuestro Señor: si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y allá va, magnífico. Pero mirémoslo unos instantes después y entonces lo vemos gritando de terror. En eso se caracterizaba siempre Pedro. Cuando el Señor hablaba acerca de su muerte y de cómo iba a ser abandonado, Pedro no titubeó en decir: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Mateo 26:33. Y poco después lo vemos afirmar con juramentos y maldiciones que nunca lo ha conocido. Esto es lo que yo llamo la mentalidad de Pedro. Esa clase de persona inconstante, ora en la cima de la montaña, ora en lo profundo de los abismos, ora lleno de entusiasmo y de gran excitación, reprochándonos que no hacemos nada en absoluto, ora totalmente descorazonado y amenazando con abandonar la vida cristiana por completo. Todos conocemos a alguien así. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que provoca esta alternancia entre el éxtasis y el fracaso más rotundo? Hay que responder que se debe al temperamento. El problema con personas así es que tienden a actuar sin pensar. No basan su fe en la reflexión, ni piensan bien las cosas, ni toman en cuenta todas las implicaciones. Este es su problema, y ese era el problema con Pedro. En los evangelios lo vemos ser siempre el primero en ofrecerse como voluntario. Veamos por ejemplo el episodio del capítulo 21 de Juan. Los discípulos habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado nada. En ese momento aparece en la playa nuestro Señor. Al oír que Juan exclama: «Es el Señor», Juan 21:7, Pedro ciñe la ropa y se lanza al mar para ir hasta él. Pedro es siempre el primero en todo, y en esto consistía su problema. De hecho, aún después de Pentecostés, tenemos una ilustración perfecta de esto. En el segundo capítulo de la epístola a los Gálatas, Pedro todavía era el mismo hombre impulsivo, y Pablo tuvo que reprenderlo por no desarrollar la justificación solo por la fe, como debería haber hecho. Pedro no tiene excusas,
porque fue el primero en admitir a los gentiles dentro de la iglesia cristiana. Recordemos el episodio de Cornelio. A medida que leemos este relato en el capítulo 10 de los Hechos, vemos a Pedro alcanzar gran estatura. Para un judío introducir a un gentil en la iglesia cristiana era algo tremendo, pero en Antioquía Pedro se retractó de esto, y cuando llegaron los mensajeros de Jacobo, comenzó a retraerse y a separarse. Gálatas 2:12. Y Pablo tuvo que reprenderlo cara a cara. ¿Qué pasaba con Pedro? El viejo problema de siempre. Aceptaba algo sin tomar en cuenta sus implicaciones. Y este es invariablemente el problema con este tipo de personalidad. Toda esta energía, toda esta capacidad de decisión y todo este carácter impulsivo lo llevan a hacerlo todo intuitivamente y no a pensar las cosas debidamente y a entenderlas bien. El resultado son estas violencias, alternancias en su vida espiritual. Ahora bien, esta es una causa muy común de depresión espiritual. Por eso nos estamos ocupando de ella. Lo cual me lleva al segundo punto que quiero enfatizar, y es lo que este pasaje nos enseña en relación con las dudas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? He aquí una importante enseñanza. Gracias a Dios por ella. Lo primero que aprendemos aquí es que algunas veces las dudas surgen de nosotros mismos. Y no creo que haya quien objete a que ese fue el problema con Pedro. Al verlas olas produjo sus propias dudas. Él mismo se metió en dificultades que no tenían que haber surgido. No fue como si nuestro Señor le hubiera dicho: Pedro, ten cuidado, ¿te das cuenta de lo que haces? De ninguna manera. Nadie le dijo una sola palabra, sino que, al ver Pedro las olas, él mismo originó sus dudas. Aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Con frecuencia llegamos a deprimirnos y caemos en la duda por meternos en cosas que deberíamos evitar. Me refiero a cierto tipo de literatura o a la insensatez de aventurarnos en discusiones que nos llevan más allá de nuestra capacidad de razonamiento. ¿Cuánta importancia tiene esto? Hay quienes son los bastante necios para entrar en una discusión científica, aun cuando sepan muy poco o nada del tema. Lejos de negarse a hacerlo por no saber lo suficiente, se zambullen en el tema, y he conocido gente que por hacer esto se ha visto sacudida en su fe. En otras palabras, deberían mantenerse en la verdad, tal como la conocen, y dejar de tratar asuntos científicos fuera de su competencia. En algunos casos somos nosotros mismos los que damos pábula a la duda y debemos tener mucho cuidado de no hacerlo. La segunda cosa es que la duda no es incompatible con la fe, y doy gracias a Dios por ello. Muchas veces durante mi experiencia pastoral he encontrado gente que por no captar este principio ha llegado a sentirse infeliz. Hay quienes parecen pensar que una vez que nos volvemos cristianos, nunca más nos asaltará la duda. Pero no es así. Pedro aún tenía fe, y nuestro Señor no le dijo: Pedro, tú dudas porque no tienes ni una pizca de fe, sino que le dijo: hombre de poca fe. Pero hay mucha gente que ignorante piensa y razona así y está muy equivocada. Aún teniendo fe podemos vernos asediados por la duda. Y de esto hay ejemplos no solo en las Escrituras, sino también en la subsecuente historia de la Iglesia cristiana. Francamente, y a riesgo de ser malinterpretado, yo me atrevería a decir que si alguien no se ha visto perturbado en su vida cristiana por la duda, tal persona haría bien en examinar, una vez más, sus fundamentos y asegurarse de no estar disfrutando de una falsa paz, o apoyándose en lo que yo etiquetaría como cretinismo presuntuoso. Leamos la vida de algunos de los más grandes santos que alguna vez hayan pisado la tierra, y encontraremos que también a ellos alguna vez los asaltó la duda. Ciertamente nuestro Señor emite aquí la última palabra al respecto, y la duda no es incompatible con la fe. Es posible tener dudas y todavía tener fe, aunque débil. Para decirlo de otra manera,
Y este sería mi siguiente principio. Si la duda vuelve a dominarnos, esto indicará que nuestra fe es una fe débil. Eso fue lo que le sucedió a Pedro. Su fe no se había desvanecido, pero como era débil, la duda se apoderó de él, lo derrotó y lo sacudió. Si en ese mismo instante, cuando Pedro estaba aterrado y alarmado, hubiera podido hacerle ciertas preguntas, sus respuestas habrían sido siempre ortodoxas. Si le hubiéramos preguntado acerca de la persona del Señor, estoy seguro de que habría dado la respuesta correcta, pero en ese momento la duda lo dominaba. Su fe no se había desvanecido, pero según lo que nuestro Señor nos enseña en este caso, siempre que nuestras dudas nos dominan, eso indica que la nuestra es una fe débil. Jamás debemos permitir que esto suceda. Podrá atacarnos la duda, pero eso no significa que dejaremos que nos domine. Eso jamás debemos permitirlo. ¿Cómo evitarlo? El antídoto es una gran fe. Lo que permite que seamos dominados por la duda es nuestra poca fe. Por lo tanto, el antídoto debe ser una gran fe, una fe enorme. Eso es lo que aquí recalcamos sobre cualquier otra cosa. ¿Cuáles son las características de esa gran fe? La primera es la siguiente: el conocimiento del Señor Jesucristo y de su poder unido a una seguridad y una confianza invariables. Como ya hemos visto, Pedro arranca bien y eso es parte de la esencia de la verdadera fe. Tenemos aquí a alguien que está en la barca con los otros discípulos y la tormenta enfurecida los rodea. El mar y el viento les son contrarios. La barca se ve sacudida por las olas y la situación se torna más bien desesperada. Pero de pronto el Señor aparece y al verlo le preguntan: ¿es un hombre lo que viene sobre el agua? Imposible. Debe ser algún fantasma o un espíritu. Gritan llenos de terror y enseguida Jesús habla y dice: soy yo, no tengan miedo. En ese instante Pedro nos da una muestra magnífica de la esencia de la verdadera fe. Responde y dice: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. He aquí un claro indicio de verdadera fe, pues podemos ver lo que significa. En efecto, lo que Pedro está diciendo a nuestro Señor es: si en verdad eres tú el Señor, entonces sé muy bien que para ti no hay nada imposible. Dame una prueba de ello y ordéname caminar fuera de esta barca, en medio de este mar furioso, y haciéndome caminar sobre él. Y Pedro creyó en el Señor y en su poder, en su persona, en sus facultades, y no solo creyó teóricamente, sino que dio pruebas de su fe. Se nos dice: Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. He aquí la esencia de la fe. Señor, si eres tú, así habla la fe. Si verdaderamente eres tú, entonces sé muy bien que puedes hacerlo. Ordéname que lo haga. Y Jesús lo hizo. Una vez más tenemos aquí el gran principio al que debemos aferrarnos con toda firmeza. La fe cristiana empieza y termina conociendo al Señor. Principia con el conocimiento del Señor y de su bendita persona, y no con una sensación ni con un mero acto de voluntad. Ningún sentimiento tiene valor alguno, al menos que esté basado en el conocimiento del Señor. El cristianismo es Cristo, y la fe cristiana significa creer ciertas cosas acerca de Él y conocerlo, y saber que Él es el Señor de la gloria, que ha descendido hasta nosotros. También saber algo acerca de la encarnación y del nacimiento virginal, y saber por qué vino y qué hizo cuando vino. Saber algo acerca de su propia obra expiatoria, y saber igualmente que vino, como él mismo dijo, no a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Mateo 9:13. Y que dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. 9:12. Y además saber que él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. 1 Pedro 2:24. Cuando la gente viene a verme en un estado de depresión espiritual,
Casi invariablemente me encuentro con que su depresión se debe a que no saben todo esto como deberían. Me dicen, soy un pecador tan miserable que usted ni se imagina lo que he sido y lo que he hecho. ¿Por qué me dicen esto? Me lo dicen porque no han entendido lo que el Señor quiso decir cuando dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Mateo 9:13. Lo que se dice para condenarse a sí mismos es precisamente lo que les da derecho de venir a Él y tener la seguridad de que los recibirá. La fe es débil cuando no se llega a aprender y creer todo esto. Tener una fe firme significa saberlo. Esto tengo que decirlo y escribirlo constantemente. Una vez le escribí una extensa carta acerca de esto mismo a alguien a quien jamás había visto. Este pobre hombre se sentía infeliz y encadenado. ¿Por qué? Porque no se daba cuenta de que Cristo es amigo de publicanos y pecadores, ni de que vino a morir por ellos. No entendía con claridad quién era esta persona, ni qué obra esta bendita persona había realizado. Su fe era débil y por lo tanto las dudas se hicieron presentes. Hay muchos que llevan una vida miserable e infeliz, porque en realidad no entienden esto. Si las entendieran, se encontrarían con que condenarse a sí mismo es en sí mismo una prenda de su arrepentimiento y el camino a su liberación final. En otras palabras, el gran antídoto para la depresión espiritual es el conocimiento de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana, no el dejar que los sentimientos hallen expresión en las reuniones, sino el conocer los principios de la fe y el saber y entender las doctrinas. Ese es el camino bíblico, el camino mismo de Cristo y de los apóstoles. El antídoto para la depresión es el conocimiento de Cristo, y este se encuentra en su palabra. Debemos tomarnos la molestia de aprenderla. No es una tarea fácil, pero debemos entregarnos de lleno a su estudio. En mi opinión, la tragedia de nuestro tiempo radica en que para ser feliz la gente depende demasiado de los cultos. Durante muchos años este ha sido el problema de la Iglesia cristiana. Y por eso hay tanta gente desdichada, porque su conocimiento de la verdad es defectuoso. Como recordaremos, esto fue precisamente lo que nuestro Señor les dijo a algunos que súbitamente habían creído en Él. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres de dudas y temores, libres de la depresión, libres de aquello que los agobia. Lo que nos hace libres es la verdad acerca de Él, de su persona, de su obra, de sus oficios, la verdad en Cristo tal como Él es. Pasemos rápidamente al segundo punto. Habiendo empezado con el primero, como tan apropiadamente lo hizo Pedro, no olvidemos el segundo, como desafortunadamente Pedro lo olvidó. Me refiero a no prestar atención a las recapacitaciones. Alguien me dirá, pero conviene pensar las cosas 2 veces, pero no con esta fe cristiana. Hacerlo así es una tontería. Las dudas son una necedad y conviene que veamos cuán tontas y ridículas son. Así que la próxima vez que seamos tentados, recordemos a Pedro, que nunca debió haber mirado las olas. ¿Por qué no? Por lo siguiente, él ya había pensado en esto antes de bajar de la barca. Podemos ver ahora por qué en párrafos anteriores enfaticé el importante detalle de que la tormenta ya estaba en su apogeo, incluso antes de que nuestro Señor se acercara a la barca. Otra cosa hubiera sido si Pedro hubiera pisado inicialmente un mar calmado y que luego se hubiera desatado la tormenta. Entonces Pedro tendría alguna excusa. Pero no fue así, pues cuando Pedro le dijo a nuestro Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua, realmente había tomado ya en cuenta la circunstancia de las olas, ya había estado luchando con ellas por algún tiempo en la barca. Sabía que la barca estaba siendo sacudida, de modo que hacerle esta petición a nuestro Señor significaba decirle, no me importa lo que el mal esté haciendo, Pedro ya había superado ese temor,
ya había resuelto ese problema y por eso había bajado de la barca e iba caminando sobre el mar. Las olas no eran nada nuevo, no eran un factor inesperado. Pedro no se enfrentaba a ningún problema que no conociera. En efecto, el Señor Jesús lo había facultado a caminar sobre las olas turbulentas. Entonces, ¿por qué las miró? ¿Qué razón había para hacerlo? Ninguna en absoluto. Hacerlo fue algo ridículo y tonto. Este es siempre el problema con una fe débil. Siempre vuelve a preguntas que ya había resuelto y contestado. Quien ha llegado a creer en el Señor Jesucristo de una u otra manera, debe haber confrontado o visto algunas dificultades, o de otro modo no habría arribado a la fe. Si es así, ¿por qué retroceder? Es una soberana tontería. No es solo cuestión de incredulidad, sino de conducta y de comportamiento. ¿Por qué sentarse a encarar de nuevo problemas ya confrontados y resueltos antes de bajarse a caminar fuera de la barca? Yo volvería a insistir en que este aspecto negativo de la fe es muy importante. Si hemos creído en el Señor, ¿debemos cerrar la puerta a ciertas cosas y rehusarnos a mirarlas? ¿Con cuánta frecuencia nuestros problemas tienen su origen en el hecho de querer dar marcha atrás? Pedro nunca debió haberse fijado en las olas. No tiene excusa, pues nada nuevo había allí para considerar. Parte esencial de la fe consiste en rechazar las reconsideraciones. Rechacémoslas, no tengamos nada que ver con ellas. Digámosle, hemos terminado. Esto nos lleva al siguiente principio que nos dice que la fe se caracteriza por insistir en mirarlo invariablemente a Él y solo a Él. Voy a permitirme fragmentar esto en 2 o 3 principios más sencillos. La fe dice, lo que Él ha comenzado a hacer puede seguir haciéndolo. El comienzo de la obra fue un milagro, y si Él pudo iniciar algo tan milagroso, también puede continuarlo. Pablo lo expresa así. Estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 16. Y Todd Platty lo afirma. La obra que su bondad inició la completará el brazo de su fuerza. Tal argumento es irrefutable. En segundo lugar, mientras fijemos en Él la mirada y entendamos quién es Él, jamás podremos dudar. Sin Él no tenemos esperanza alguna. No importa cuánto tiempo hayamos llevado de vida cristiana. Dependemos de Él a cada paso. Sin Él nada podemos hacer. Podemos vencer nuestras dudas solo si ponemos nuestros ojos siempre en Él y no en las dudas. Solo mirándolo a Él hallaremos las respuestas. Mientras más lo conozcamos a Él y a su gloria, más ridículas se tornarán las dudas. De modo que mantengamos fija siempre la mirada en Él. No podemos vivir sobre la base de una fe incipiente, pero esto es lo que Pedro parece haber intentado. Inició una gran vida de fe y luego, en vez de desarrollar esa fe, no hizo más que depender de ella. No es posible vivir atenidos a una fe incipiente. No tratemos de depender de nuestra conversión, pues estaremos acabados antes de saber dónde estamos. No podemos depender de una experiencia luminosa. Debemos seguir mirándolo a Él todos los días. Por fe andamos, así que vivimos por la fe en el Señor Jesucristo. Lo necesitamos tanto en nuestro lecho de muerte como en la noche de nuestra conversión. Lo necesitamos todo el tiempo. La Biblia abunda en ejemplos como estos. Una de las mejores ilustraciones de esto es la manera en que los israelitas tenían que recoger el maná cada día, excepto el sábado. Así son los métodos del Señor. Él no nos da lo suficiente para un mes. Todos los días necesitamos que nos dé nuestra ración. Así que comencemos el día en su compañía. Mantengámonos en contacto con Él. El error fatal de Pedro fue que apartó de Él la mirada. Esa es la lucha de la fe. Caminamos sobre olas turbulentas y solo podemos seguir caminando si mantenemos fija la mirada en Él. Puedo para concluir agregar algunas palabras de consuelo. Se hallan presentes en todo este incidente y nos dicen que Él nunca dejará que nos hundamos. Aterrado y alarmado, Pedro gritó:
Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo asió, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca se calmó el viento. Gracias a Dios por darnos el consuelo de que nunca dejará que nos hundamos. Y es que le pertenecemos. Nosotros podemos fallarle y sentir que nos hundimos de una vez y para siempre, pero eso no sucederá. Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Por eso dice Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, 38, 39. Jamás. Cuando creamos estar perdidos, allí estará su mano para sostenernos. Tan solo mirémoslo y digamos con John Newton, su amor de tiempos pasados me prohíbe imaginar que él pudiera abandonarme. Presa de la adversidad acude a mi memoria cada dulce benecer que confirma su promesa de ayudarme hasta el final. En nuestra desesperación gritemos, no saquemos ventaja de eso, pero si estamos en peligro, clamemos al Señor, y Él nos oirá y nos levantará. Esto no es todo lo que tengo que decir, pero terminaré por ahora diciendo que en cierto modo la gran lección de todo este episodio es que Él puede protegernos de toda caída. Jamás tendremos que clamar siempre y cuando mantengamos puesta en Él nuestra mirada. Si tenemos fe en Él, jamás caeremos, seguiremos adelante. Si Pedro no hubiera despegado sus ojos de Jesús, habría seguido caminando sobre el mar y jamás se habría angustiado. El Señor es tan grande, Él es el Señor del universo. No solo puede caminar por sí mismo sobre el mar, sino que también puede hacer que Pedro camine sobre el mar. Para Él nada es imposible, para Dios todo es posible. Y Jesús es Dios, así la fe pone sus ojos en Él, y con Carlos Wesley exclama, la fe, la poderosa fe, se fija solo en las promesas, se burla de lo imposible y exclama, así será. Así es la fe, la poderosa fe, que se fija solo en las promesas del Señor y en nada más. La fe que se burla de lo imposible, las olas turbulentas, y exclama, así será. Por tanto, al único Dios nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigan y establecernos sin tacha y con gran alegría, ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Judas 24, 25.